Este es un fémur de saurópodo, el animal terrestre más grande que ha existido en la historia de la Tierra, y fue encontrado en el año 2015. Y ahora estamos en proceso de reconstrucción del material, que ha sido un largo trabajo, porque conlleva preparar pieza por pieza. Si tú te das cuenta, esto está losa por losa, laja por laja, que se ha ido pegando con unos pegamentos que son súper fuertes, y se ha montado en esta estructura de metal para poder moverlo con facilidad y poder trabajarlo. La idea es dejarlo listo para después ya entran las personas que hacen la investigación y toman sus medidas, ven los caracteres y finalmente identificar a qué tipo de saurópodo correspondía, porque hay muchos grupos de saurópodos, pero bueno, este es uno de los pocos que se han pillado completo en la Patagonia, al menos en Chile. Es importante, aparte, que esto no fue encontrado por investigadores, sino que este fémur gigante de saurópodo lo encontró un gaucho, Don Nano, o Mario Ulloa. En algún momento nos estuvimos por las Chinas y vimos un sector donde él encontró parte de este material. Luego los chicos continuaron con la extracción del resto de este fémur, que es gigante, la verdad. Acá se puede notar la parte que sobresale del fémur, de la cabeza femoral, que se inserta luego acá en el acetábulo, en la cadera. Y este extremo de acá falta los cóndilos distales, que correspondrían a la parte de la rodilla. Eso es un fémur enorme, debe tener, ¿cuánto? Más de 1,50 m. Sí, por ahí. Entonces es un saurópodo de al menos que sobrepasa los 20 metros, realmente es un dinosaurio enorme. Os helechos, e na história, eles são as plantas mais antigas, certo? São mais antigos, por exemplo, que as plantas com flores, por exemplo, a lenga que temos hoje. Então, o que é interessante também é que os helechos eles não têm pólen, e sim as esporas. O interessante também de los helechos é que hoje sabemos onde vivem esses helechos, e muitos nos dão uma boa informação de umidade. A maioria dos helechos vivem, sim, na parte mais úmida, e sempre no caso, no sotobosque de la floresta, certo? Temos as plantas, os árvores, que são grandes, e abaixo sempre vai estar esse estrato de helechos. No caso desse helecho, em particular, aún não está completamente estudado. Então, temos uma ideia de quem poderia ser. Nós chamamos de Cladophyleps, que é um gênero de helecho que hoje não temos mais. Não temos uma forma viva. E é um gênero extinto. Trabalhamos como um rompe-cabeças, certo? Porque quando as pessoas conhecem os helechos e muitas vezes temos a fronda grande, toda a fronda. E na paleobotânica, às vezes encontramos assim, partes dessa fronda. Acaba que temos que buscar sempre mais, quanto mais informação, melhor, para poder identificar no final o helecho em si.
Y a este sector le decimos el bone bed de hadrosaurios, porque de eso se trata exactamente. Es un nivel que contiene muchos huesos o huesos de al menos 3 individuos, por eso es un bone bed. Si se tratara solamente de un esqueleto desarticulado sería solo eso, pero cuando se trata de más individuos en un nivel se puede hablar de un bone bed. En este caso es de hadrosaurios, que son un grupo de dinosaurios herbívoros que vivieron en el Cretácico superior. Que una de sus características era tener el rostro ensanchado, por eso le solían decir dinosaurios pico de pato, aunque en la práctica las reconstrucciones actuales no tienen una cara tan de pato, porque también tienen una ranfoteca, un pico, que eso no se preserva en el esqueleto normalmente, a menos que sea una momia, y ahí la cara es un poco más no tan aplanada. Hemos subido desde los niveles de plantas más antiguos por la Formación Dorotea, que todavía nos encontramos en una unidad geológica que se llama Formación Dorotea, y estos niveles son más altos por los trabajos anteriores que se han hecho. Hay datación de un nivel de más abajo y más arriba. Sabemos que al menos estos dinosaurios vivieron entre 71 y 68 millones de años. Verano del 2013, fuimos con el equipo de INACH y de las universidades de Concepción. No sé, hasta ese momento todavía no se integró la Universidad de Chile, creo. Y gente de la Universidad de Heidelberg también. Y estuvimos recorriendo distintos puntos en el Valle de las Chinas, en la Estancia de las Chinas, y también en Cerro Guido, ¿no? Por ese lado. Y iban apareciendo fragmentos de hueso en distintas partes. Fragmentos de hueso que, como estamos en el Cretácico superior, probablemente eran de dinosaurios de algún tipo, especialmente por el tamaño. Y muy cerca de la frontera con Argentina topamos con algunos otros fragmentos, entre esos estos, que esto es un fragmento de un dentario, que están en 2 partes separadas, las unimos ahí, y tenía una estructura muy, muy rara. Y una vez empecé a revisar, en realidad esto es un poco gracioso cómo recordé que era, porque empecé a observar que tenía surcos alveolares, ¿cierto?, que eran paralelos, y esto ya es una estructura extraña. Y empecé a pensar, ¿qué podía hacer? Y habían unas réplicas de plástico que venían en Chocapic. Esto es loco porque nunca pensé que iba a llegar que eso iba a relacionarlo a la estructura, pero claro, ahí venían algo que decía diente de Parasaurolophus. Parasaurolophus es un hadrosaurio, lambeosaurino, que tiene una característica cresta paralela y alargada hacia atrás. Y bueno, decía dientes, y a mí me salió eso. Yo quería que me saliera algo como esto, una garra de Velociraptor en la réplica. Entonces miraba y ya le decía, pero ¿por qué me tocó esto? Esto no es lindo, y aparte, ¿cómo es? Esto no es un diente. Y claro, en realidad lo que eran varios dientes, unos sobrepuestos sobre otro, y yo no entendía por qué decía que era un diente. Entonces empecé a revisar mis libritos, estoy hablando cuando tenía como 12 años, y me di cuenta que, claro, que esos dientes se insertaban en surcos alveolares como de este tipo. Entonces veía una mandíbula de hadrosaurio sin los dientes puestos en sus surcos. Y ahí pude reconocer esta estructura. Y claro, tenía también, por otro lado, forámenes que son típicos de partes craneales o mandibulares. Y esto que es totalmente reconocible, surcos paralelos donde se insertan baterías dentales. Y eso es una característica típica de un hadrosauroide o de un dinosaurio pico de pato. Entonces, claro, con esto le dije al jefe de proyecto, a Marcelo, de que eran dinosaurios y qué tipo de dinosaurios eran. Llegaron algunos periodistas igual y fueron a grabar. Y aparecieron luego más y más elementos, y de ahí aparece esto del 2014, que es un dentario izquierdo casi completo. Esta es la parte que va hacia la boca, esta es la parte interna donde se insertan los dientes y el proceso coronoide. En base a algunos de estos materiales escribo un pequeño resumen para enviarlo al Latin American Colloquium de Heidelberg, en Alemania, y presenté como los dinosaurios más australes de Sudamérica, que eran precisamente estos hadrosaurios. Realmente fue un tremendo hallazgo, ha generado un impacto
a nivel mundial en la discusión y en la comunidad paleontológica internacional, ¿sí? El descubrimiento de Chilesaurus, que es una de las especies de dinosaurios descubiertas en Chile, y específicamente que fue encontrada acá en la región de Aysén, ha sido considerado uno de los descubrimientos paleontológicos más relevantes a nivel mundial de las últimas décadas. Este pequeño de 7 años, de nombre Diego Suárez, fue el primero que encontró unas rocas, ¿sí?, que a él ya le llamaron la atención. Es interesante porque Diego era un niño muy curioso y que andaba observando distintos elementos. Él buscaba huesos y de repente encontró no un hueso, sino que un hueso fósil, ¿sí?, y además de un dinosaurio. Y bueno, eso tanto es así que finalmente los investigadores, después de bastantes años de trabajo, bautizaron, una vez que se pudo describir que esos fósiles correspondían a una nueva especie de dinosaurio, lo bautizaron como Chilesaurus diegosuarezi. Ese es su nombre científico, ¿sí?, que vendría a significar algo así como lagarto de Chile de Diego Suárez. Bueno, bastante genial, ¿cierto? Podríamos decir para cualquier niño o niña un poco un sueño que un dinosaurio lleve tu nombre, ¿sí? Así que también eso es bien interesante. Los fósiles de Chilesaurio están excepcionalmente bien preservados, o sea, son fósiles de altísima calidad, son fósiles tremendamente interesantes, ¿no? En general, el trabajo del paleontólogo, el trabajo científico es de ir armando como un puzzle, un rompecabezas, ¿no?, a partir de fragmentos, a partir de muchas veces restos fósiles que son bien fragmentarios, ¿no?, y que pueden estar esparcidos. En el caso de Chilesaurio, tenemos al menos un ejemplar excepcionalmente bien conservado, lo que se llama un esqueleto articulado, que fue encontrado en la roca, ¿sí?, como parte de una formación en este lugar cordillerano donde se encontró, y que por lo tanto permite muy a ciencia cierta conocer cómo era este dinosaurio. Y junto con este holotipo, digamos, que son los fósiles que permiten describir una nueva especie, tenemos una gran abundancia de restos fósiles, ¿sí? Se han descubierto varios individuos, más de una decena de chilesaurios, que se han encontrado a partir de sus huesos fósiles en ese sitio, en ese mismo lugar. Soy Judith Pardo Pérez, soy investigadora de la Universidad de Magallanes del Centro de Investigación Gaia Antártica, en Punta Arenas. Lo que estamos viendo es un ictiosaurio, es un animal muy característico acá en Magallanes, en el sector de la península Última Esperanza. En el borde de un glaciar que se llama Glaciar Tyndall hemos encontrado más de 50 ictiosaurios y que están excelentemente preservados. Esa localidad constituye ahora una de las más importantes a nivel mundial por la calidad de preservación y por la cantidad de especímenes que hay. Y bueno, este es uno de ellos. Fue un reptil marino. Tenía 4 aletas para la movilización en el agua. Tenía una aleta dorsal que usaba para el equilibrio. Tenía una aleta caudal que usaba para propulsarse en el agua, en el nado. Estos eran animales que tenían pulmones, es decir, que cada cierto tiempo necesitaban salir a la superficie del mar a respirar. No tenían branquias como los tiburones, por ejemplo, y se puede ver sus fosas nasales en esta reconstrucción, que era por donde ellos respiraban. También tenían un ojo muy grande que usaban para ver en las profundidades del mar. Nosotros en la localidad hemos encontrado diferentes ictiosaurios en diferentes estadios ontogenéticos, es decir, de diferentes edades. Tenemos a adultos, tenemos juveniles y tenemos también recién nacidos. También hemos encontrado hembras que están preñadas, es decir, que tienen a sus hijos adentro y que están en proceso de formación, lo que es espectacular y único para el Cretácico temprano, que es la edad a la que nosotros trabajamos. El Cretácico temprano tiene una edad de entre 129 a 139 millones de años, que es la edad específica de esta localidad en la que nosotros trabajamos acá en el glaciar Tyndall. El glaciar Tyndall es parte del campo de hielo sur, es como una lengua que sale de este campo de hielo. Ya ha sufrido la pérdida de masa de hielo durante este siglo, en realidad aumentando
muchísimo por el efecto del cambio climático que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, al perder el hielo, el glaciar, van quedando al descubierto las rocas, y en las rocas están estos esqueletos. Uno va caminando y va encontrando esqueletos de ictiosaurio en todo este sector. Y los esqueletos se conservan completos y articulados, lo que es fenomenal. Sí, estamos a punto de subir. Vamos a ir al sector de las tételas chinas, donde los investigadores a cargo de Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno, están realizando prospecciones de estos dinosaurios pretéritos, ¿no es cierto? Vamos a ir a revisar los procesos técnicos en que están involucrados, qué están haciendo y en qué sector, para impregnarnos de este patrimonio que está oculto en estas maravillosas vistas y paisajes, que es como una suerte de viajar al pasado. Entonces, nuestra misión ahora es ir a revisar estos sitios para darlos a conocer. Sí, estamos acá, tenemos una secuencia continental marina. Entonces lo continental están aflorando hojas. Y la idea es colectar algunas muestras, llevarlas al laboratorio y después ya procesar la roca para ver si encontramos palinomorfos, que son microfósiles, que nos ayudan a reconstruir el ambiente y el ecosistema que se preservó o que existió en este lugar a través del fósil. Que lo que está haciendo Héctor ahí es rompiendo los estratos que están más arriba del nivel que le interesa. Hay un nivel que contiene macroflora, ¿cierto? Son algunas hojitas fosilizadas, entonces él quiere remover lo que está por sobre esa capita, y así puede observar eso con tranquilidad y poder también tomar algunas muestras. Parte de la metodología. En este caso este es un helecho. Y como te contaba, bueno, de esta misma roca uno puede sacar un trocito y ver el contenido de microfósiles que tiene. ¿Es común encontrar ese tipo de fósiles? En este afloramiento sí, claro. Y más arriba, en el nivel que está arriba, ahí aparece más angiosperma. Entonces igual te está hablando de un cambio de la vegetación. Y eso tú lo puedes comparar con los cambios climáticos que también ocurrieron. As plantas têm uma informação super importante do ambiente. Nós costumamos falar que são retratos climáticos e de ambiente. Há plantas que vivem em determinado ambiente, então já nos dão essa boa informação. O liquiseto é uma planta que nos dá essa informação. Estamos cerca da água. Vemos aqui com essas outras hojas de helechos, frondas de helechos, é que quizás dominava um subbosque, porque os helechos sempre vivem nos bosques na parte mais baixa. Então, hoje foi um bom dia de trabalho. O importante também, às vezes, é encontrar as frondas completas, nos dá mais informação que encontrar solo na parte da hoja, porque às vezes temos que montar depois todo o rompecabezas para a hoja, né? E quando encontramos esse material assim mais bem preservado, é mais entretenido depois de classificá-lo. The photos of these vertebrates to compare
postulamos a fondos del gobierno del Ministerio de Ciencias con la Universidad de Magallanes y obtuvimos este fondo para poder hacer la investigación en los ictiosaurios de la localidad fosilífera del glaciar Tyndall, en Campos de Hielo Sur, también dentro del Parque Nacional Torres del Paine. Entonces, este año hemos podido excavar a esta ictiosauria que hemos llamado Fiona, corresponde al primer ictiosaurio completo encontrado y excavado en Chile, al primer ictiosaurio de esta edad, de entre 129 y 139 millones de años, que está preñada, tiene sus embriones que los conserva. Entonces la importancia de este fósil es tremenda, no solamente a nivel regional, sino que también nacional y también mundial. Estos ictiosaurios, una vez que han quedado expuestos del deshielo, sus huesos inmediatamente empiezan a ser afectados por la erosión del viento, de la lluvia. Al entrar en sus grietas, en sus fracturas que se forman, el agua, esa agua luego se congela y va rompiendo de a poco el hueso. Luego, con los vientos de la localidad, que son tremendos, los huesos van siendo barridos, es decir, los ictiosaurios van siendo literalmente barridos por el viento, lo que es muy triste, y por eso es la importancia de poder sacarla. Y los que queden, de conservarlos en el lugar, protegerlos con alguna medida de protección in situ, cosa de que puedan durar por más tiempo más. Pero también la excavación es importante porque se puede depositar en un sitio que tenga las condiciones para su exhibición y para que así la comunidad los pueda ver de cerca, pueda conocerlos y pueda sentirlo, porque no todos van a ser capaces de llegar al glaciar Tyndall. Esto es para todos, ya sean niños, ancianos, personas con movilidad reducida, todos tienen que tener la oportunidad de conocer este material fosilífero de la región de Magallanes.